Pues buenos días y bienvenidos. Hoy tenemos una charla como especial y no sé si se dice eso en español, transversal. Creo que nos interesa a todos, independiente de nuestra área o de lo que sea. Ha venido una invitada especial, este es Ángela. Ángela es biotecnólogo, pero tiene una historia así como un poco diferente. Ella tiene un doctorado en Derecho y hace ya unos 10 años trabaja con periodismo científico y un fruto de sus investigaciones como periodista científica ha sido este libro sobre el acoso de género en la ciencia, principalmente en la ciencia española, y hoy ella nos va a hablar un poquito de sus resultados y un poquito de lo que tiene en este libro. Así que muchas gracias, Ángela, por haber venido. Es un placer venir siempre a Sevilla, pero además venir aquí a la Estación Biológica de Doñana, pues además es doble placer porque, bueno, admiro mucho el trabajo que hacéis aquí. Y gracias también por invitarme a este seminario con un tema bastante transversal al mundo de la ciencia. Os voy a comentar algunos de los resultados o temas que a mí me han llamado más la atención haciendo este trabajo. Fue una investigación periodística, os explicaré qué significa eso también. No es una investigación académica al uso, pero creo que puede ser interesante a la hora de prevenir y luchar contra las situaciones de acoso, acoso sexual y acoso por razón de género. Yo en el libro hablo todo el rato de acoso por razón de sexo, porque es la referencia que existe todavía en la ley de igualdad. Entonces, por eso esas dos, bueno, esas dos denominaciones. Hace algo más de 5 años, sabéis que en octubre del 2017 es cuando eclosiona el movimiento del Me Too. Han pasado muchas cosas desde entonces, pero sin duda ha sido un movimiento que ha tenido una expansión internacional sin precedentes y realmente, aunque hace 5 años de que se ha empezado a tomar la palabra por parte de muchas personas que han sufrido violencia sexual y, entre otras cosas, también situaciones de acoso, lo cierto es que no estamos tampoco ante situaciones nuevas. Esto es una de las cosas más importantes. Lo que cambia del movimiento #MeToo es que por primera vez esos problemas, esas conductas inapropiadas que ocurrían y siguen ocurriendo muchas veces en espacios de intimidad, en situaciones donde está la víctima y la persona que la agrede, que la acosa, bueno, pues por primera vez se sacan esas situaciones, esas conductas inapropiadas de ese ámbito más privado para reconocer que es un problema público, que es un problema que nos afecta a toda la ciudadanía y que también puede afectar, por desgracia, al mundo de la ciencia, ¿no? El movimiento #MeToo nace a partir de una investigación periodística en Estados Unidos, sobre todo, pero eclosiona en redes sociales a través de un famoso tuit de una actriz, de Alyssa Milano, que pregunta en Twitter y dice que si alguien ha sido acosada o agredida sexualmente, que escriba yo también justo debajo de ese tuit, ¿no? Ese mensaje en Twitter se viraliza totalmente. Hay muchas personas que responden yo también he sido víctima o a mí también me han hecho este tipo de problemas, y es entonces cuando se empieza a resquebrajar un silencio que durante muchos años pues se había perpetuado. Pero como decía antes, no es que el Me Too sea un fenómeno totalmente nuevo. De hecho, digamos que una de las pioneras es Tarana Burke, esta mujer que veis aquí, que es una activista de Estados Unidos que durante muchos años bueno, pues trabajaba para prevenir las formas de violencia sexual, sobre todo en personas jóvenes, para intentar ayudar a víctimas de violencia sexual. Y ella misma fue una víctima de violencia sexual por quien era su padrastro, ¿no? Y bueno, pues la palabra del Me Too la pronuncia ella misma cuando, atendiendo a una niña, le cuenta un caso muy parecido al suyo. No sabe muy bien cómo gestionarlo en un inicio y piensa, es que a mí también me ha pasado esto, ¿no? Pero como digo, esto fue hace varios años más y realmente a partir de 2017 cuando ese movimiento Me Too empieza a tener un auge y una expansión internacional sin precedentes. El Me Too primero afecta a la industria del cine, es una industria muy diferente al sector de la ciencia, pero veremos que hay algunas características que pueden, o algunos patrones que pueden ser comunes. En este caso, pues el primer gran caso fue el de Harvey Weinstein, como sabéis, que a raíz de una investigación periodística que se publicó en The New York Times y también en la revista The New Yorker, pues se desveló que muchas mujeres habían sido
víctimas de acoso sexual e incluso de violaciones, y él luego fue condenado, ¿no? Pero en este caso era un hombre muy poderoso que tenía una gran influencia en la industria, era un productor de cine, de grandes películas de la historia del cine, y nadie se había atrevido a hablar hasta que, bueno, pues a raíz de esa investigación periodística, dos periodistas del New York Times que cuentan en este libro, en She Said, y luego en esta película que os recomiendo mucho si no la habéis visto, Al Descubierto, consiguen hablar con víctimas de Harvey Weinstein y que se atrevan a contar lo que les había ocurrido años atrás, ¿no? Esto es un poco la característica o lo más llamativo del Me Too, que por fin las víctimas toman la palabra y lo hacen además de forma pues, unánime y empiezan a hablar de lo que les ha ocurrido, ¿no? Es de alguna forma, el Me Too, en este caso de Harvey Weinstein, muestra que esos hombres poderosos que durante años habían conseguido que las víctimas no hablaran, por miedo, por vergüenza, por temor a perder sus trabajos, empiezan a hablar de que ellas también han sufrido esas conductas de violencia sexual y que de alguna forma esa protección que había, ese mirar para otro lado, se empieza a resquebrajar. Esto es lo que dice Débora Turkheimer, no sé muy bien cómo se pronuncia el apellido, que es profesora de Derecho Penal en la Universidad de Estados Unidos, precisamente respecto al nacimiento del Me Too, ¿no? Que por primera vez no se pone tanto el foco en la persona que acosa o en la persona que agrede, sino que por fin es la víctima o la superviviente la que empieza a hablar de lo que le ha ocurrido y de que la sociedad tiene que tomar conciencia y poner medidas para evitar que vuelvan a ocurrir ese tipo de casos. En España también hemos escuchado hablar mucho de acoso. No sé si conocéis el documental de Nevenka o el libro de Juan José Millás respecto a este caso. Hablo del caso Nevenka porque durante muchos años se habló del caso Nevenka y no es solo que tenga un nombre diferente o que tenga un nombre pues, que quizás no es tan común, sino que es una situación que se repite en muchas ocasiones, que cuando una víctima denuncia una situación de acoso, el foco se pone en la víctima y no es un foco precisamente positivo, sino que al final bueno, pues acaba siendo un poco la diana o la persona que recibe esos comentarios por hablar de lo que le ha ocurrido. En el caso de Nevenka Fernández también se sigue un poco ese patrón. De alguna forma, la persona que la acosa sexualmente y que fue condenada por ello era una persona bastante poderosa, el alcalde de entonces del Ayuntamiento de Ponferrada, y es una persona, no sé si habéis visto el documental o leído el libro, pero es una persona que consigue, bueno, pues tener a su favor a buena parte de la ciudad de Ponferrada. Él fue condenado por acoso sexual, dejó la alcaldía, dejó la política, pero sigue teniendo bastante apoyo allí. Yo soy de Ponferrada y conozco este caso de forma cercana, y es ella la que se tiene que ir no solo de Ponferrada, sino de España, no ha vuelto, y bueno, pues este caso lo seguimos recordando como el caso Nevenka y no el caso Nevenka Fernández e Ismael Álvarez. Y ha habido también, pues en los últimos tiempos, series y otras películas que han hablado de esas situaciones de acoso. Os voy a hablar hoy no de acoso laboral, que tiene también otros factores, otros orígenes, sino, como digo, de acoso sexual y acoso por razón de sexo, pero esta serie, La Intimidad, habla de acoso laboral, pero también habla de acoso sexual, y es bastante interesante ver qué patrones y qué conductas se pueden seguir, porque lo retrata además basándose en dos casos que sucedieron en la realidad. Pero lo cierto, como decía antes, es que las situaciones de acoso no son situaciones nuevas, no son situaciones que aparecen con el Me Too. Documentándome para el libro, de repente en un paper sobre este tema, hablaban de una denuncia de acoso en un periódico en 1907. Y pensé, no puede ser verdad, ¿no? ¿Cómo puede suceder esto? Y contacté con el periódico que se sigue publicando todavía hoy en Estados Unidos, y el servicio de documentación me confirmó que sí, que justo en esta edición de enero de 1907 había una carta de una lectora, era una carta anónima, donde denunciaba una situación de acoso. Ella no hablaba de acoso, no hablaba de que estaba sufriendo una situación de acoso sexual y de que sus compañeros de trabajo sufrían una situación de acoso sexual, pero lo que contaba era acoso sexual. Y lo que contaba era que, bueno, pues durante mucho tiempo su entonces jefe había intentado realizarle varios tocamientos a ella y a sus compañeras,
y como ella se había negado, pues había empezado a gritarla, a insultarla, a humillarla, hasta que al final no había podido más y había tenido que dejar el trabajo, es lo que contaba en esa carta. Y esto muestra que muchos años antes del Me Too, incluso muchos años antes de que se hablara de acoso sexual, la expresión acoso sexual se acuñó en los años 70, o sea, casi antes de ayer, como quien dice, ya existían este tipo de comportamientos y este tipo de conductas. Y la pregunta es, ¿ha llegado el Me Too a la ciencia? Porque si estas situaciones de acoso se dan en otros entornos, en el cine, como hemos hablado, en comercios, como este otro último, como este caso, ¿se dan estas situaciones en ciencia? ¿Ha llegado el Me Too a la ciencia? Pues hace un poquito antes de la pandemia, Laura Morrón, que es la directora de la editorial Nextdoor Publishers, me propuso escribir un libro sobre acoso sexual y acoso por razón de sexo. Yo no soy experta en estos temas, lo que hago es periodismo, y entonces lo que le propuse es, no puedo hablar de estos temas sin saber, lo que quiero hacer es un trabajo periodístico donde las propias dudas que yo tengo, ahora que me planteas esta idea, pues se puedan resolver, y la podamos resolver recurriendo a las fuentes expertas que saben de estos temas. ¿Qué dudas tenía yo al principio? Claro, yo había escuchado hablar mucho de acoso, ¿no? Desde pequeña, incluso con todo el tema del caso de Nevenka Fernández y Ismael Álvarez, luego también con la eclosión del Me Too, los temas de Harvey Weinstein, las denuncias que había habido en la prensa y demás. Pero me pregunté, ¿realmente sé identificar situaciones de acoso? O sea, sí, escucho hablar de acoso sexual, escucho hablar de acoso por razón de género, pero quizás no sé identificar bien qué comportamientos encajan dentro de lo que sería acoso sexual, cómo de grave tiene que ser una situación para que sea denunciable o no, cómo se regulan, cómo se sancionan estas situaciones, cuál es el número de casos, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que más me llamaba la atención era que veía mucho en revistas científicas, en la sección de noticias, denuncias de casos en Estados Unidos y no veía tanto en España o en otros países europeos. ¿Era porque allí la concienciación es diferente, porque la regulación es distinta? ¿Qué diferencia había? ¿Quiénes eran las personas que acosan? ¿Es un patrón solo de acoso vertical, de los jefes hacia las personas subordinadas? ¿Puede haber también acoso horizontal, es decir, entre personas que están en el mismo nivel, digamos, de trabajo, nivel académico? ¿Cómo se puede evitar? ¿Quiénes son las personas que sufren acoso? ¿Qué efectos, qué consecuencias tiene? ¿Y qué se hace y qué queda todavía por mejorar? Pues como decía antes, no soy especialista en estos temas, entonces pensé, ¿quién sabe de estos temas? Y lo que hice primero fue ver qué estudios habían hecho en la materia, qué informes oficiales había y recurrir también a fuentes expertas, por ejemplo, a personas expertas en psicología, en criminología, en derecho, personas que trabajaran en unidades de igualdad, de centros de investigación o de universidades, para que me contaran pues, si se denunciaba más ahora o no, qué problemas tenían a la hora de abordar estos casos. También intenté hablar con supervivientes de situaciones de acoso para saber cómo habían vivido ellas, bueno, pues cuando las conductas inapropiadas sucedieron, cómo lo habían percibido, si les había costado no hablar de ello, si habían o no hablado de ello. También pensé, vamos a buscar sentencias que haya de casos de acoso sexual, tanto en España, en particular en universidades y centros de investigación, y bueno, pues análisis de la normativa de que puede afectar a la regulación de situaciones de acoso. Porque lo cierto es que, como decía, desde hace unos años también se habla de situaciones de acoso en el ámbito de la ciencia y de la universidad. Uno de los casos más famosos que afectó a un científico español, Francisco Ayala, pues se denunció en la Universidad de California, pero también, como decía, ha habido otras denuncias de científicos que pertenecían a las academias nacionales de allí de Estados Unidos y que les llegaron a expulsar, como Geoff Marcy. Ha habido denuncias, por ejemplo, en el periódico sobre que el Me Too irrumpe en la universidad, o esta encuesta reciente de Ipsos para la Fundación L'Oréal, hablando de que una de cada dos mujeres han sufrido situaciones de acoso en el trabajo, hablando del mundo científico. Otra fuente de interés, por recomendaros otro documental, Picture a Scientist, que no sé si lo habéis visto,
no solo habla de situaciones de acoso, pero también habla de este tipo de conductas y muestra bien qué ocurre, ¿no? Pero como digo, el acoso sexual y el acoso por razón de género, igual que en otros entornos, tampoco es algo nuevo en el mundo académico. De hecho, hay un libro que se publicó en los años 80, está traducido al español con un título para mí bastante horroroso, Las cátedras de la lujuria, pero da muchos datos de situaciones de acoso en universidades de Estados Unidos ya en los años 80, cuando se empezaron a denunciar estas situaciones allí. Por tanto, hemos oído hablar mucho de acoso, pero tenemos un problema porque los datos, las investigaciones, estas revistas con fuentes expertas sobre todo, nos plantean que no sabemos bien identificarlo, que hay una serie de barreras que hacen que no sepamos detectar a tiempo los casos o cuando ocurren, pues no conocer, digamos, la magnitud del problema. Y una primera barrera es lo que se llama gap perceptivo. ¿Qué significa el gap perceptivo? Pues que no todo el mundo sabe identificar una situación como un problema de acoso. De hecho, se hizo una encuesta en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas preguntando directamente lo que se llama acoso declarado, si se había sufrido situaciones de acoso sexual, y el 1,9% de las personas participantes decían que sí. Sin embargo, cuando les preguntaban por conductas específicas, no hablando de forma genérica de acoso sexual, casi el 10% decía que sí, es lo que se llama acoso técnico. Entonces hay un salto grande entre las personas que creen haber padecido acoso sexual y las personas que han sufrido determinadas conductas que son acoso sexual, pero que no las identifican como tal. Y luego tendríamos el acoso referido, en el que el 13% decía que sí conocía este tipo de situaciones, que se refiere a situaciones de acoso sexual que sabes que han padecido terceras personas. Entonces hay una primera barrera muy grande a la hora de detectar situaciones de acoso, porque puede que haya comportamientos que sufra una persona o que conozcas que sufra otra persona, pero que no sabemos identificar bien qué es una situación de acoso sexual. Entonces, la primera barrera, o para superar la primera barrera, lo importante es conocer qué comportamientos encajan dentro del acoso sexual y dentro del acoso por razón de sexo. En el acoso sexual tenemos desde contactos físicos innecesarios y no accidentales, lo que serían tocamientos físicos, el uso de fotos y audios de carácter pornográfico en el entorno laboral, la realización de gestos, sonidos o movimientos obscenos, las amenazas o coacciones para mantener relaciones e invitaciones reiteradas y la realización de comentarios de carácter sexual. Es decir, dentro del acoso sexual habría la atención sexual no deseada y, por otro lado, el chantaje sexual, ¿no? Sería esta segunda parte de amenazas o coacciones. Y, bueno, pues los datos, las investigaciones, los informes que hay al respecto nos plantean que sí, que hay situaciones de acoso sexual en el mundo de la ciencia. En este estudio de la Unidad de Mujeres y Ciencia del Ministerio, cuando preguntan sobre si se han vivido situaciones de acoso sexual, cuando hablan de si le ha ocurrido en primera persona, el 8,6% de las mujeres encuestadas plantean que sí, que han vivido situaciones de acoso sexual, y el 1,2% de los hombres también plantea que sí. Y cuando se les pregunta si saben de otras personas que hayan sufrido estas situaciones, el 9,7% de los hombres responden que sí y el 9,1% de las mujeres que también, ¿no? Por tanto, existen este tipo de situaciones de acoso sexual en el entorno de la ciencia. Cuando hablamos de acoso por razón de sexo, como lo llama la Ley de Igualdad, o acoso por razón de género, hablamos de mensajes despectivos y peyorativos, de expresiones sexistas, de trato desfavorable, de minusvalorar a alguien, de ridiculizarle, y acciones siempre que se perpetran por el género de la persona que las sufre o por cuestiones relacionadas, ¿no? Cuestiones relacionadas con el embarazo, cuestiones relacionadas con la maternidad, con la paternidad, con los cuidados familiares. Y el acoso por razón de sexo también existe en el mundo de la ciencia. Según este mismo estudio, el 14% de las mujeres participantes le había ocurrido en primera persona, el 1,7% de los hombres también decía que sí, y cuando hablaba de terceras personas, el 12,2% de los hombres decía que habían visto situaciones de acoso por razón de sexo y el 10,8% de las mujeres. Por tanto, ya vemos aún estos datos que hay más casos de acoso por razón de sexo que de acoso sexual. Y esto os comentaré ahora después también
que tiene una importancia grande a la hora de detectar este tipo de situaciones o de tolerarlas más o menos, ¿no? ¿Qué ocurre, por tanto, al mundo de la ciencia y la universidad? Vemos que según los primeros estudios hay datos al respecto, pero es que además la ciencia no deja de ser un entorno donde bueno, pues trabajan, estudian, investigan personas, igual que en otros entornos laborales también pueden producirse situaciones de acoso, ¿no? Pero hay una serie de características o cuestiones del mundo académico que además pueden propiciar esas situaciones de acoso o que cuando ocurren pues no se denuncie, no se hable de ello. Una de ellas es el abuso de poder, toda situación de acoso es un abuso de poder, pero hay dos cuestiones, la precariedad del sistema jerárquico, que no facilitan precisamente que se hable de acoso, que se denuncie el acoso. Esa dependencia tan jerárquica que existe a veces pues dificulta que se puedan hablar de situaciones de acoso. Un ejemplo, si por ejemplo una alumna denuncia una situación de acoso sexual por parte de un profesor, como ha ocurrido en España en varias ocasiones, y de ese profesor depende la nota para terminar la carrera de una asignatura, pues quizás no te atrevas a denunciarlo tan fácilmente. Lo mismo una persona que está empezando en la carrera investigadora haciendo la tesis. Al final son cuestiones que quizás en otros entornos pues son más fáciles, entre comillas, de llevar, porque cuando uno cambia de trabajo en una empresa o yo trabajo en una fundación, tu bagaje, digamos, es haber trabajado en tal sitio, tu formación, etcétera. Al final, en el caso de la ciencia, si se ve afectada tu producción científica, si se ve afectado los proyectos en los que estás, el número de artículos que publicas, etcétera, esto puede dificultar que sigas realmente en el mundo de la ciencia. Aparte de estos datos que os comentaba antes de la Unidad de Mujeres y Ciencia del Ministerio, hay otros informes y otras investigaciones que se han hecho bastante interesantes. Comentaros solo que cuando eclosionó el Me Too en 2017, hubo un propio editorial de la revista Science hablando de que el acoso en ciencia era real y que era hora de que las universidades y los centros de investigación tomaran medidas efectivas para prevenirlo y para sancionarlo. Y poco después, en 2018, las Academias Nacionales de Medicina, Ciencias e Ingeniería de Estados Unidos publicaron un informe muy completo, muy amplio, sobre el acoso sexual y precisamente hablaba de estos problemas de abuso de poder, sistema jerárquico y precariedad. También hablaba de que el hecho de que durante muchos años los cargos de responsabilidad hubieran estado ocupados por hombres quizás era un factor que había evitado que se denunciaran estas situaciones porque se les había restado importancia y por tanto que estaba muy unida la lucha a favor de la igualdad con la lucha contra el acoso sexual en este caso. Y el año pasado, en noviembre, se publicaron los primeros resultados de UNICEF. Es una encuesta que se ha hecho en toda Europa. También un trabajo muy importante. Han conseguido recabar más de 46.000 respuestas de 46 universidades de 15 países europeos. También hay participación española. Y habla de violencia de género, pero también de situaciones de acoso sexual. Y los resultados pues, son, la verdad, que muy tristes, porque habla de que dos de cada tres personas entrevistadas han sufrido violencia de género, una de cada tres personas entrevistadas ha sufrido acoso sexual, y no me quiero liar con los datos, que siempre me lío, pero el 13% de las personas que había sufrido violencia sexual no lo había denunciado, o sea, lo había denunciado, perdón, y entonces de todo el porcentaje que no denunciaba, preguntaban por qué, porque no querían denunciar. Y el 47% decía que no sabía si la situación que había vivido era lo suficientemente grave, y el 31% porque al principio no lo identificó como violencia. Es decir, eran conductas, comportamientos que no les hacían sentir cómodas, pero que en un primer momento no lo habían identificado como una forma violenta que había padecido y que no tenía por qué sufrir, ¿no? Por desgracia, en España se han dado situaciones de acoso por razón de sexo y de acoso sexual, y este trato despectivo, esta minusvaloración que a veces ocurre, que al final es la base por la que nace el acoso por razón de sexo, a veces es público y a veces incluso está durante mucho tiempo colgado en la página web de un organismo público de investigación como el Instituto de Astrofísica de Canarias. Hasta que salió denunciado en los medios de comunicación, hubo un libro firmado por un investigador de este OPI diciendo cosas como estas, ¿no? De ese trato
ultra despectivo hacia las mujeres y que, bueno, esta era una de las lindezas que ponía, pero había muchas más, ¿no? Pues este es un ejemplo muy bestia de ese trato despectivo, de esa minusvaloración, pero hace un tiempo el CREAF con Javi Rollo hizo un proyecto llamado En Ciencia también pasa, que os recomiendo porque mediante el humor, mediante la ironía, comentaba situaciones despectivas, pequeñas gotas de agua que van calando en ese trato despectivo, en esa minusvaloración, solo por cuestiones de género, ¿no? Y creo que mostraba muy bien que ese tipo de situaciones son pequeños detalles, pero que dichos un día tras otro, tras otro, tras otro, pueden acabar afectando mucho a la persona que las sufre y que las acabe viviendo como una humillación en toda regla, que eso es lo que es el acoso, un hostigamiento, ¿no? Por desgracia también hay situaciones de acoso sexual. Estos son recortes de prensa de varios profesores universitarios, en este caso, de la Universidad de Málaga, de la Universidad de León y de la Universidad Jaume I de Castellón, que fueron sancionados por acoso sexual, en dos casos con condenas por acoso sexual. En este caso, el profesor de la Universidad de León perdió su plaza de funcionario y en este fue una sanción administrativa también por un caso de acoso sexual, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones, igual que sean en otros entornos, por desgracia también pueden darse en el mundo académico. Como decía antes, tenemos una serie de barreras importantes a la hora de identificar estas situaciones. La primera y una de las principales es el gap perceptivo que comentaba antes, pero no es la única. Una de las personas que entrevisté, Alicia González, que es profesora de Derecho en la Universidad Autónoma de Madrid y ha trabajado mucho tiempo en su unidad de igualdad, decía que cuando la entrevisté hablaba del acoso como una escalera. Ella plantea que el acoso sexual y el acoso por razón de sexo son situaciones de las que la persona que las sufre y su entorno no se van dando cuenta de lo que está ocurriendo hasta que ya llega a una situación límite, ¿no? Entonces, primero toleras una conducta que quizás no te hace sentir bien, luego otra, y cuando llegas al final de esa escalera, cuando ya te sientes fatal, cuando te sientes hecha una piltrafa, decía Nevenka Fernández en el documental de Netflix, es cuando realmente te das cuenta de todos los escalones que has llegado a subir, ¿no? Además, hay otro problema relacionado con la tolerancia hacia conductas de acoso. Veíamos antes, según el estudio de la Unidad de Mujeres y Ciencia del Ministerio, que había más casos de acoso por razón de sexo que de acoso sexual. Hoy en día, si pensamos en las formas de violencia sexual como un iceberg, la parte de arriba, la que está fuera del agua, son todas esas conductas de violencia sexual que la sociedad ya no tolera, porque durante muchos años también ha habido avances en materia de igualdad y bueno, pues toda esta parte de acoso sexual es como que tenemos muy claro, junto con otro tipo de agresiones como las violaciones, que no son situaciones tolerables en una democracia, ¿no? Pero el acoso por razón de sexo o el acoso por razón de género son comportamientos a veces mucho más civilinos y mucho más tolerados, ¿no? Entonces también son conductas menos visibles, son más frecuentes, pero por desgracia se toleran más en la sociedad y esto es otra barrera importante a la hora de identificarlas, que son comportamientos a los que pues quizás no damos importancia, porque, bueno, si ha sido solo una broma, si esta conducta, si ya sabes cómo es, bueno, pues estas situaciones al final pueden llegar a provocar tanto daño como el acoso sexual, según el informe este que os comentaba de 2018 de Estados Unidos. Hay otra barrera importante a la hora de detectar y prevenir y luchar contra las situaciones de acoso, que es lo que las especialistas llaman efecto naming, blaming and claiming. Como decía antes, el acoso es un proceso gradual, es un proceso en el que la víctima no percibe ni su entorno desde el primer momento lo que está ocurriendo, porque son situaciones pequeñas, como si cogiéramos una hoja de papel y la empezáramos a arrugar y de repente, pues después de un tiempo, esas pequeñas arrugas acaban hechas siendo una bola de papel totalmente arrugada, ¿no? Imaginad la metáfora. Ahí cuesta mucho hablar de lo que se ha vivido, que es el efecto naming, cuesta mucho identificar esas situaciones y hablar de ellas, hablar de que una persona ha sido víctima de estos comportamientos. Y esto es debido precisamente a esa gradualidad. Entonces es
bastante habitual que la persona se culpe a sí misma, la víctima se culpe a sí misma antes que al agresor, que diga, por ejemplo, bueno, pues es que quizás no debería haber permitido ciertas cosas, es que quizás hice algo que dio pie a ciertas conductas, ¿no? Poniendo un poco el foco en sí misma y la culpa en sí misma y no en la persona que la está acosando. Eh, este, este efecto naming es la primera barrera. El efecto blaming, el culpar primero a la víctima que no al agresor, también se explica dentro de la literatura científica, entendiendo como una de las dificultades grandes para detectar el acoso, sobre todo si es un acoso vertical, es decir, si la persona que te está acosando es una persona jerárquicamente superior a ti. Además, este efecto blaming es todavía más complicado si al principio la víctima vive pues, esas situaciones de acoso como algo positivo, como algo agradable, y luego se va tornando en situaciones desagradables, de humillación, de hostigamiento. Y como digo, pues cuando va subiendo esa escalera, al final de esa escalera, hay situaciones y emociones de incredulidad, de culpa, de vergüenza, de miedo, de por qué no he parado esto, qué he hecho yo para, bueno, para que me esté atosigando de esta manera, me esté hostigando de esta manera. Os voy a contar un caso de una científica que denunció una situación de acoso sexual ante el CSIC por parte del que era su director de tesis. En este caso, durante los 3 primeros años de doctorado, Beatriz, que es la investigadora, es una investigadora que entrevisté para el libro. Ella, bueno, pues narra su relación con el que era su director de tesis de una forma muy paternalista. Comentaba pues que llegaba al laboratorio y le abrazaba por detrás, que todo el rato le hacía comentarios físicos, pero bueno, pues su director de tesis era una persona mayor, no le daba mayor importancia, de se comporta así y ya está, pero su pareja y su familia le empezaron a decir que quizás la conducta que tenía hacia ella su director no era un comportamiento totalmente normal. No le dio más importancia hasta que un día, estando los dos solos en el laboratorio, un viernes por la tarde, que le quería comentar unos resultados de la tesis, ella denuncia que sufre un tocamiento por parte de él y que le dice, bueno, pues que ella le estaba comentando los resultados que había obtenido en las semanas anteriores y lo que denuncia y lo que cuenta en esa denuncia presentada ante el CSIC es que le empieza a acariciar la pierna de forma continuada mientras ella le estaba explicando los datos. Al principio estaba bloqueada, pensé que me estaba tocando para apoyarse en algo y ver más cerca la pantalla del ordenador. O sea que no es culpa de la persona que te está tocando, sino que es que él no está viendo bien la pantalla. Y luego le dice, según la denuncia, que llevaba tiempo buscando esa situación, esperando estar solos, porque entre ellos había bastante tensión sexual. Ella le responde que bueno, su relación era estrictamente profesional, de doctoranda a supervisor, a director de tesis, y ya está, ¿no? Entonces, este es un ejemplo que muestra cómo esos acercamientos que ella percibía como algo positivo, como algo agradable, que su entorno no lo veía como algo tan normal o como algo tan habitual en una relación entre un jefe y una doctoranda, pues al final se acabó produciendo un tocamiento y ella lo denuncia ante el CSIC, consiguió terminar el doctorado, sintió mucho apoyo en su centro de investigación. La denuncia al final acabó siendo archivada porque plantearon que era la palabra de ella contra la de él y bueno, pues es un ejemplo de que a veces esas situaciones que al principio se perciben como agradables, como positivas, luego pues se tornan en una situación como esta, denunciada como un caso de acoso sexual. Otro ejemplo de una situación de acoso sexual, además una situación un tanto diferente porque fue un ciberacoso sexual, es el de Julia, en este caso es un nombre ficticio. Julia también es investigadora y le ocurrieron estos hechos cuando primero terminaba la carrera en la universidad y empezaba el máster y el doctorado. En un primer momento, lo que Julia me cuenta en el libro, Julia nunca llegó a denunciar los hechos, lo que me cuenta en el libro es que cuando estaba terminando la carrera, pues lo típico de que faltaban 2 asignaturas que tenían que cerrar el acta y demás, y hasta que no cerraran el acta, pues lo típico que no podía matricularse en el máster que quería para empezar luego el doctorado.
Entonces fue a hablar con los dos profesores de estas asignaturas para pedirles por favor que cerraran el acta, ella tenía las asignaturas aprobadas, y los dos profesores le dijeron que sí, que sin ningún problema. Uno de ellos era Luis, también nombre ficticio, y bueno, pues Luis poco tiempo después le envía un correo electrónico y le pregunta que, bueno, que si todo bien, que si ha podido al final matricularse del máster y demás. Ella lo vio con un mensaje un poco extraño, pero literalmente dice: pensé que era majo, que se estaba preocupando por mi situación y no le di mayor importancia, le contesté que sí, que todo bien. Pero luego, al cabo del tiempo, él le fue enviando más mensajes. Primero tenían un tono más personal, pues un día le contaba, por ejemplo, que el domingo iba a comer con su madre, y ella pensaba: ¿por qué siendo un profesor del máster me cuenta esto? Hasta que empezaron a tener esos emails un cariz claramente sexual, que ella rechazó en varias ocasiones y que le pidió que no le mandara más mensajes porque él era su profesor y ella era su alumna, ¿no? Pero bueno, pues aún así estos mensajes siguieron ocurriendo durante la friolera de 7 años. Esto ocurrió sobre todo el envío de mensajes durante la realización del máster, pero al empezar el doctorado siguió. Le pidió varias veces que parara, no lo hizo, le decía que la posición de poder que ocupa cada uno era una cuestión que imponía la sociedad, que a él no le importaban ese tipo de cosas, y ya llegó un punto en el que, bueno, pues en lugar de mandarle correos electrónicos con contenido, le mandaba mensajes en blanco. Entonces, Julia, cuando le conté pues, cómo habían sido esos 7 años recibiendo esos correos electrónicos, decía que le resultaba incómodo, que le había generado miedo, ansiedad, cambios en su manera de actuar, de su rutina, pero nunca había sido capaz de identificarlo. Hasta hace 4 días tenía en mi cabeza el acoso sexual como algo cara a cara. Fijaos lo que fue este caso y los cambios de rutina que provoca, que ella cuenta que cuando iba a la universidad ya procuraba aparcar el coche lejos del coche donde lo tuviera aparcado este profesor para no encontrarse físicamente con él. Es verdad que presencialmente nunca le pasó nada, pero todo el rato tenía esto en la cabeza. Decía que cada vez que abría el ordenador y cada vez que abría el correo electrónico tenía miedo de recibir un mensaje de este tipo, ¿no? Y cuando le pregunté si había pensado alguna vez en denunciarlo, comentó que por su manera de ser sabía que no lo iba a hacer. En el momento que saltas una alarma de este tipo, eres el punto de mira. Yo he visto estos correos electrónicos, son nauseabundos, como os podéis imaginar, y recibir esto durante 7 años, pues es increíble que esto siguiera ocurriendo. Hay otra gran barrera a la hora de denunciar, de contar estas situaciones, que no solo se debe a que sea un proceso gradual, que no sepamos bien identificarlos, que cuando hablamos de denunciar, de contar estos hechos, no me refiero solo a denunciarlo a la policía o llevarlo a los tribunales, es que las personas que sufren situaciones de acoso muchas veces tienen que contar una y otra vez lo que les pasa en un contexto donde pues al final se les pone en duda, preguntándoles por lo que ha ocurrido una y otra vez y demás. Y es un contexto que, claro, estas situaciones de acoso tienen unos efectos psicológicos y físicos en las víctimas muy grandes, ¿no? Esto es lo que contaba Gloria Bellido, psicóloga clínica que atendió a víctimas de violencia sexual, que explica un poco por qué cuesta tanto también denunciarlas. Además, los estudios que hay al respecto, uno de los pioneros fue el estudio SAFE, pero también se han hecho trabajos en España sobre situaciones de violencia sexual en campus universitarios, por ejemplo, muestran que muchas veces las personas que sufren situaciones de acoso no están seguras de dónde tienen que ir, de con quién tienen que hablar, de a quién contárselo, por esa veces falta de espacios seguros, de falta de credibilidad, ¿no? De cómo lo voy a contar a mi institución si la persona que me está acosando trabaja también en mi institución. ¿Me van a creer? Bueno, pues este tipo de dudas, de inseguridades que puede afectar a que se cuenten los casos y a que se denuncien. A veces también pues falta formación en igualdad. Alicia González, esta profesora que os comentaba antes, decía que ya conocía casos de otros centros, de otras universidades, donde las personas que atendían a las víctimas se parecían más a un tribunal de oposición que a personas formadas realmente en temas de igualdad de género y que, bueno, pues era muy difícil a veces esa atención a las
a las víctimas, ¿no? Ponía el ejemplo de una persona a la que nadie le había preguntado dónde se había producido el tocamiento, ¿no? Y en ese caso ella decía, hay casos dudosos, pero el que nos habían contado era muy, muy claro. Y viendo estas barreras, viendo estas dificultades, lo que también tenemos que tener en cuenta es que luchar contra el acoso no es solo una responsabilidad moral, sino que también es una obligación legal. Y entonces que las situaciones de acoso no son situaciones solo entre dos personas, entre la víctima y la persona que acosa, sino que nos afecta a todos y que, bueno, pues acaban también teniendo un impacto negativo en el propio entorno, incluso también el entorno académico. Este caso que os voy a contar ahora es un caso que se produjo en la Universidad de Sevilla, salió a los medios de comunicación, supongo que habréis escuchado hablar de ello, de una denuncia en aquel entonces por abuso y acoso sexual contra un catedrático de la Universidad de Sevilla que durante, creo que fueron 6 años, estuvo acosando y abusando sexualmente de tres profesoras que se encontraban en distintas etapas de la carrera, pero todas en posición bastante precaria. Y lo que cuenta la sentencia firme, los hechos probados, es que estos años de acoso y abuso sexual eran de alguna forma conocidos por el entorno. Una de las abogadas de las víctimas planteaba en la entrevista para el libro, decía que quizás no se conocía toda la gravedad de los hechos, pero que sí era voz populi ese tipo de situaciones y que nadie había hecho lo suficiente, ¿no? Y este catedrático había sido decano en la facultad y decía exactamente la sentencia que desde un primer momento dejó claro a las víctimas que él era quien mandaba en el departamento, había sido antes decano también, y formase o no parte de las comisiones, era él quien tomaba las decisiones relevantes en cuanto a docencia, investigación, contratación, etcétera, de modo que había que seguir sus indicaciones, tales como nombrarle director de tesis, hacer constar su participación en publicaciones o participar en las votaciones internas del Consejo de Departamento. De forma que aquellos que no accedían a sus pretensiones podían tener problemas para mantener sus plazas. La sentencia, los hechos probados de esta sentencia, dice que contando para ello con la cooperación de otros miembros del PDI y del PAS de la facultad, el acusado señalaba a las personas que consideraba que no se comportaban conforme a lo que él entendía correcto, de manera que quedaban desde el punto de vista docente aisladas. Esto es algo que muchas veces se suele repetir, que las víctimas están solas y que bueno, pues se perpetúa, digamos, de alguna forma ese mirar para otro lado hacia la persona que acosa durante mucho tiempo. Por suerte, creo que la situación desde hace años está cambiando. Creo que tenemos más concienciación, que hay más visibilidad de estas situaciones, pero esto ha ocurrido, y esto ha ocurrido en una universidad como la Universidad de Sevilla. Para concluir también con esta terrible historia, comentaros, os he hablado de consecuencias, las consecuencias psicológicas que ha tenido situaciones de acoso sobre víctimas. Me llamó mucho la atención leyendo esta sentencia que una de las víctimas estuvo siendo tratada durante un tiempo por una falsa tuberculosis, porque los médicos no sabían qué le ocurría, no paraba de perder peso, pensaron que tenía tuberculosis y lo que en realidad estaba sufriendo eran las consecuencias físicas y emocionales de una situación de acoso y abuso sexual. Pero había llegado a tal límite que los médicos no se explicaban qué le estaba ocurriendo y estuvo siendo tratada con antibióticos una temporada. Entonces, para que veáis que esto va más allá de cambios en la rutina, de miedo, de ansiedad, que puede llegar a ser muy, muy grave. Y de hecho, en este caso, la Universidad de Sevilla fue condenada como responsable civil subsidiaria, el catedrático fue condenado a varios años de cárcel, pero bueno, para que veáis que es un ejemplo de que es obligatorio legalmente luchar contra el acoso. ¿Qué queda por hacer? Pues una de las cuestiones principales es más investigación. Cuando se habla de la situación en ciencia, muchas veces se habla de esta gráfica de tijera, de que las mujeres no llegan a los puestos más altos de la carrera académica, ¿no? Hace un tiempo salió esta viñeta en una publicación científica que hablaba de los obstáculos que afrontan muchas mujeres a lo largo de su carrera científica. Se habla muchas veces de los problemas de conciliación relacionados, por ejemplo, con la maternidad, con los cuidados familiares, que son evidentes, son ciertos y son muy claros.
pero quizás también hay otra serie de obstáculos o de barreras a los que no hemos prestado atención durante mucho tiempo, como pueden ser las situaciones de acoso, ¿no? De hecho, durante mucho tiempo se habla de que las mujeres dejen la carrera científica, se habla de la tubería agujereada, de esa metáfora, como que van cayendo por esa tubería a lo largo de esa trayectoria profesional, y la realidad es que quizás más que una tubería agujereada, ¿no?, que parece algo pasivo por donde van cayendo, nos estemos enfrentando más a situaciones de este tipo. Investigaciones más recientes hablan, por ejemplo, de que al final el acoso y la desigualdad son elementos en común, lo que os comentaba antes de que al final la lucha a favor de la igualdad también supone mejorar y tener medidas más eficaces contra el acoso, que precisamente implementar medidas efectivas contra las situaciones de acoso tiene que ser una prioridad y que tiene que ser tratado estos problemas de acoso como un problema de integridad científica a nivel institucional. Es importante concienciar, visibilizar lo que veíamos antes de ese gap perceptivo, los problemas que existen a la hora de detectar cuáles son las situaciones de acoso. Hay estudios también jurídicos comparando los distintos protocolos contra el acoso en universidades y centros de investigación, donde plantean que falta mucho por hacer y que faltan medidas, por ejemplo, para garantizar la confidencialidad. Tiene que haber recursos y dotar al mundo científico de espacios realmente seguros. En Estados Unidos hay algunas acciones que se han hecho que se llaman intervenciones sobre potenciales testigos, que son campañas de formación para saber cómo actuar, ¿no? Porque uno puede conocer una situación de acoso o ver una situación de hostigamiento, pero no saber qué hacer, cómo intervenir. Bueno, pues quizás estas campañas sería interesante también ponerlas en marcha aquí y sin duda también formación en materia de igualdad. Hay una investigadora de Estados Unidos que hace tiempo planteaba, con base a esto, que la integridad científica también necesitaba ser aplicada no solo a estos temas de plagio, de manipulación de datos, de fabricación de datos, no solo a la forma en la que se tratan los datos, la evidencia científica, sino también a la forma en la que se trata a las personas para evitar, bueno, pues estas situaciones que no dejan de ser un maltrato hacia muchas personas. Y por tanto, acabando también con esta historia que os comentaba de la Universidad de Sevilla, unos pocos no tienen que hacer todo. Recordar que las situaciones de acoso no son solo entre dos personas, sino que todos de alguna forma tenemos que hacer algo para evitarlo. Así que muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias, Ángela. Ha sido, bueno, algunas cosas nuevas y otras no. Así que nada, quien tenga preguntas o comentarios o tenemos algunos minutos. Mirando todas esas instituciones, ¿has visto ideas o cosas que parecen muy buenas ideas para ayudar la situación, facilitar la información, la manera de aclarar esas cosas? Lo que comentaba de las intervenciones sobre los potenciales testigos creo que puede ser una buena idea y de hecho los estudios que hay no solo en Estados Unidos, sino en Reino Unido, planteaban que eran bastante efectivas porque indicaban cómo actuar, indicaban a la persona que pudiera ser, pues que pudiera ver este tipo de situaciones, qué hacer, cómo pararlas y enseñar un poco que todo el mundo tiene poder para, aunque sea un jefe y demás, puedes intentar frenar este tipo de comportamientos. Aquí en España, otros ejemplos, como decía antes, en los estudios muchas veces hay esa falta de confianza en las instituciones y en la credibilidad, ¿no? De realmente me van a ayudar si yo estudio o trabajo aquí, pero la persona que me acosa también está aquí. Pues lo que han hecho en algunas instituciones es intentar de alguna forma externalizar la asesoría legal, la atención psicológica y demás, para que bueno, pues haya una persona, entre comillas, externa a la universidad para dotar de un poco más de confianza. Donde lo han implementado, sí que dicen que ha funcionado y ha ayudado a que haya más confianza por parte de las personas que quieren hablar, que quieren denunciar y bueno, pues superar esa brecha. Son algunos ejemplos que se han puesto en marcha.
Bueno, muchas gracias por la charla. Yo me he leído el libro y la verdad es que es impresionante para bien y para mal algunas cosas. Me sorprendió mucho el caso que dices de Beatriz en el CSIC. Me parece increíble que se archiven este tipo de cosas. Y como has dicho, es obligatorio que luchemos contra el acoso. Yo no sé en el qué momento el CSIC o el centro este es responsable también de este tipo de acoso y si podría llegar a ser condenado en algún momento, como has dicho, por responsable civil subsidiario. Ella no quiso llevar el tema a los tribunales. Años después dice que cree que se asesoró mal porque habló con una abogada que quizás no era totalmente sensible a estas situaciones y demás, pero ella recibió muy buena atención en el centro donde trabajaba. Cuando sucedió esto, tuvo clarísimo que no quería volver a ver a esta persona, entonces al día siguiente fue a hablar con él, a decirle que no toleraba lo que había ocurrido, él desmintió todo, que se lo había inventado y demás, y fue a hablar con la persona que entonces dirigía el centro. Y esta persona le dijo que le iba a ayudar, que si quería denunciarlo tenía todo su apoyo y además que ella tenía todo el derecho a seguir trabajando y a terminar su doctorado. Entonces tuvo un espacio en el centro para, bueno, pues escribir la tesis, lo que había hecho en esos 3 años y poder presentarla. Y gracias también a esta persona que dirigía el centro, pues pudo defender la tesis sin mayores problemas que los que ya había tenido, ¿no? O sea que sí que decidió Beatriz dejar la ciencia, de alguna forma, pues durante los años de doctorado no había estado cómoda con la investigación académica y esto ya fue como la gota que terminó de colmar el vaso, pero sí que tuvo mucho apoyo por parte de la dirección del centro. El problema fue cuando, digamos, pasó a la parte central y en aquel tiempo pues ella no se sintió suficientemente apoyada. De hecho, en la encuesta del CSIC que os planteaba antes para diferenciar entre el acoso declarado y el acoso técnico, una de las cuestiones habituales era que sí había ese apoyo cuando se hablaba en el centro, pero quizás faltaban recursos, quizás faltaban herramientas para que hubiera esa atención mucho más próxima, más cercana a este tipo de situaciones. Pero ella sí que cuenta que, bueno, pues lo cuenta además con mucho cariño por la atención que recibió por parte de la dirección, porque pudo terminar el doctorado pese a lo que le había ocurrido, pudo seguir yendo a trabajar, o sea que de alguna forma no tuvo ese aislamiento, de alguna forma, porque no pudo seguir con los experimentos, por ejemplo, pero bueno, sí que denuncia lo que ocurrió después. Pero el acosador sigue trabajando en el Sí. CSIC. Sí, sí. Vamos a uma pergunta em português, né? Yo traduzco la pregunta. Vale. Então, a primeira tem a vossa vertical, e o chefe, e a mulher. Não chamaria assim de cara da limpeza, seria seu chefe? Me pregunta Sergio si, porque está la cosa suele ser como de una persona que está arriba hacia una persona que está más abajo en la jerarquía, pero sí puede pasar como al revés, de una persona que está abajo hacia alguien que está más arriba. Puede haber acoso vertical, que es la situación de superior jerárquico hacia la persona subordinada, pero también puede haber acoso horizontal. No es tan habitual el caso de abajo a arriba y sí que es habitual el acoso horizontal, o sea que no siempre es persona que ostenta esa jefatura a subordinados, sino también entre colegas. Eso también puede ocurrir. Essa causa de digital, existem como hora do dinheiro, por exemplo, ou pensar em estado de dinheiro, número de pessoas que não têm acesso ao estado de dinheiro. Principalmente maior. Por que qual é o insucesso das mulheres que se o que falta para questões que envolvem sofrimento são muito maiores do que o acesso ao estado de dinheiro que ninguém pode ver nesse problema da discussão. E nessa mesma impacto mundial, como a gente usa aqui. Es una pregunta compleja. Mira, sí, lo estoy haciendo bien. Pues dice Sergio que el Me Too tiene un impacto muy grande como mundial, global, ¿no? Es Sí. como conocido en varios países y bueno, y llega como desde el cine a diferentes áreas como la ciencia. Y me pregunta qué es lo que falta para que otras cuestiones que son importantes globalmente como la falta... Estado de Derecho.
Sí, la falta de Estado de Derecho, que llegue también a ser así de como de visible. No sé a qué te refieres exactamente. Si yo hablo, por ejemplo, si alguien también no tiene Estado de Derecho como yo, que Ujú. ponga Me Too aquí, eso tenga como mucho suceso, mucho impacto en todo el globo, como Me Too de la Vale. cosa de las mujeres. Creo que te entendí ahora. Yo creo que hay una parte que fue social, ¿no? Que fue concienciarnos de que estas situaciones ocurren, de que van más allá del ámbito privado, de que las personas que han sufrido estos comportamientos se atreven a tomar la palabra. Beatriz, por ejemplo, la investigadora que os decía que hizo la tesis en el CSIC, lo que cuenta es que ella justo cuando sufre esto y empieza el proceso de denuncia, acaba de ocurrir el Me Too. Entonces, para ella fue como una suerte de empoderamiento, de decir, hay otras personas que han sufrido esto, no soy la única, no soy el bicho raro y tal. Quiero atreverme a denunciar esto porque no quiero que otras personas sufran lo que me acaba de pasar a mí, ¿no? Y luego la parte legal es otra cuestión importante. En España, por ejemplo, el acoso sexual está tipificado como delito desde el año 95, pero por ejemplo el acoso por razón de género no se empieza a hablar de ello hasta la Ley Orgánica de Igualdad, que es en el 2004, me parece, si no, en el 2007, perdón. Y es ahí cuando se empieza a luchar contra estos problemas. Entonces yo creo que hay una parte de concienciación social y otra parte importante de regulación legal que tiene que ocurrir. En Europa, por ejemplo, cuando se habla del impacto del Me Too en países europeos en el mundo académico, hay un informe que se hizo a nivel comunitario hace un par de años hablando de si había sido o no positivo el Me Too, ¿no? La mayor parte de países decía que sí, que el hecho de que el Me Too hubiera llegado a la ciencia de alguna forma hacía que hubiera un foco social, un foco mediático en estos casos, que se visibilizara, que se concienciara sobre ellos. Y el único país que dijo que no fue Bulgaria, porque entendía que había tenido consecuencias negativas y que ahora se percibía la ciencia de forma negativa. Pero es verdad que el resto de países de la Unión Europea sí que lo planteaban como algo positivo, de que permitía pues, tomar más medidas y demás. Yo creo que van un poco en paralelo esa parte de concienciación social con la parte legal, pero es muy importante. Al principio os comentaba que la fórmula de acoso sexual nace en los 70 y nace en los 70 a partir de un caso que sucede en una universidad de Estados Unidos. No lo he comentado, pero sí que lo cuento en el libro, de una administrativa que sufre una situación de acoso sexual por parte del que era el jefe del laboratorio donde trabajaba, en la Universidad de Cornell. Ella no puede denunciar lo que le ha ocurrido porque es que ni siquiera había un nombre para hablar de esas conductas, que luego se llaman acoso sexual, pero pide apoyo a un grupo de feministas que trabajan en esa universidad y entonces es cuando se dan cuenta de que hay que hablar de esas conductas, pero que falta un nombre para hablar de estas conductas, ¿no? Que eran comportamientos que al final hablando sufrían muchas personas, pero nadie les ponía un nombre. Es entonces cuando se empieza a hablar de acoso sexual y de ese grupo había una jurista, Catherine McKinnon, que es la primera que plantea, con la regulación que hay en Estados Unidos, podemos intentar denunciar esto porque se está produciendo una discriminación en el entorno laboral. Y es a partir de esa concienciación social y de la pelea de McKinnon cuando al final la jurisprudencia del Supremo de allí acepta que la normativa que ya existe en Estados Unidos sirve para luchar precisamente contra el acoso. O sea que al final van muy, muy en paralelo también. Muchas gracias, Ángela, por tu charla. Ha sido muy clarificadora. Retomando esto último que comentabas, no sé si podrías explicar brevemente, porque entiendo que será muy complejo, y dado que tienes conocimientos legales, cómo está ahora mismo el tema del acoso sexual dentro de la legislación española y cuáles son, hasta dónde llega la parte penal, dónde está la parte administrativa. Bueno, estos detalles que son bastante complejos de entender, a mí me cuesta, la verdad. En el mundo del derecho, digamos que las sanciones que se producen en la vía penal, digo por contar un poco así el marco antes de explicaros cada cosa, lo que se ocurre en la vía penal es lo más grave que puede haber, son los comportamientos que se consideran más inaceptables y se recurre a la vía penal cuando el resto de vías han sido insuficientes para sancionar una conducta y siempre tiene que estar pues, tipificado esa conducta como delito. Entonces, en España, lo único que está tipificado como delito hoy de la vía penal es el acoso sexual, que como decía está tipificado desde el 95.
Antes estos hechos se perseguían, pero se perseguían como amenazas. Al final puede ser una coacción entendida y tal, pero como delito, ya os digo, desde el 95. Pero antes de llegar a la vía penal hay otras vías, ¿no? Entonces, en España la Ley Orgánica de Igualdad es la primera que habla del acoso por razón de sexo, también habla del acoso sexual y dentro del Estatuto de los Trabajadores en el entorno laboral, en cualquier persona que tenga un contrato laboral y dentro del Estatuto Básico del Empleado Público, cometer situaciones de acoso sexual y acoso por razón de sexo está sancionado. Entonces puede haber sanciones administrativas, como la de este profesor que os comentaba de la Universidad Jaume I, que le suspendieron de empleo y sueldo porque se consideró que había una situación de acoso sexual y la universidad pues estableció esa sanción administrativa. Hay casos incluso donde se producen situaciones de acoso en personas que tienen contratos laborales, que esas personas llegan a ser despedidas. Hay un caso que ponen como ejemplo en el Consejo General del Poder Judicial, no del entorno científico, pero creo que sirve de ejemplo, de un supermercado donde una trabajadora del supermercado sufre una situación de acoso en la que un compañero decide hacer la gracia de primero subir el número de una compañera diciendo que bueno, pues está dispuesta a dar favores sexuales, etcétera, y lo pega en el corcho del supermercado donde se ponen pues anuncios, lo típico de los corchos de los supermercados. Ella lo ve y le dice, le recrimina y le llama la atención diciendo no puedes hacer esto, y entonces él como venganza hace lo mismo con su número de teléfono. Ella al día siguiente lo ve, ha recibido varias llamadas, etcétera, llega muy afectada al trabajo, lo cuenta en la empresa y la empresa despide al trabajador. Él lo lleva a los tribunales y los tribunales le dan la razón a la empresa. Se produce una situación de hostigamiento, esto no se puede producir en un entorno laboral, el despido es totalmente procedente. Entonces, hay distintos marcos, digamos, donde se pueden sancionar estas situaciones, desde un despido si hay un contrato laboral de por medio, a una sanción administrativa, a los hechos más graves, más inaceptables, etcétera, pues pueden llegar a la vía penal. Digamos, por hacer así un poco el totum revolutum. Perdón que me distraí. En el caso de la segunda chica que has puesto, que creo que era Julia, Sí. que es la chica que recibía los mensajes y tal, ella decidió no denunciar a pesar que creo que lo tenía más fácil que la otra persona el ganar, porque estaba ahí, los mensajes Sí. estaban ahí, pero bueno, por sus motivos no lo hizo. ¿Se puede en estas situaciones, si esta persona le enseña los mensajes como hizo contigo, que tú hubieses dado el aviso a la universidad o denunciado su caso para que sí trascendiese? O al menos, o sea, no denunciarlo ante las autoridades, pero al menos dar el aviso a la universidad de, oye, tenéis un tipo que está haciendo esto y puede seguir pasando con otras personas. Claro, muchas veces estas denuncias requieren que la propia víctima se ratifique en esa denuncia, ¿no? Entonces, muchas veces a la hora de sancionarlos puede ocurrir esto y esto limita, pues, qué puede hacer el resto de la gente. Es verdad que si se da un aviso de ese tipo sin decir ha pasado esto a esta persona, pues es una forma de que se puedan de alguna forma poner medidas o poner acciones para tratar de evitar esas conductas en el futuro, ¿no? No es que actúes contra esa persona, pero igual hay protocolos, hay acciones que se pueden hacer a nivel institucional, pues evitando este tipo de cosas. Entonces, por eso es importante tomar conciencia de ello, ¿no? Al final, Zulema Altamirano, la que era directora antes de la Unidad de Mujeres y Ciencia, es psicóloga experta en temas de violencia de género y ella comentaba que ella estuvo antes de estar a nivel político, digamos, trabajando mucho tiempo en tratamiento de agresores sexuales y personas también condenadas por violencia de género. Y ella planteaba que lo que dice la evidencia es que es muy difícil cambiar la conducta de la persona que agrede, de la persona que acosa. Lo que hay que cambiar son las condiciones que propician ese acoso, ¿no? Por eso es tan importante que haya una intervención institucional y una intervención del entorno para pararlo a tiempo. En el caso de Julia, por ejemplo, ella nunca lo quiso denunciar porque no quería ser, pues, el foco de la facultad, ¿no? De la chica que denunció al profesor X. Entonces sí que se lo contó al que era su director de tesis, porque todo esto sucedió sobre todo durante el máster, pero durante el doctorado continuaban los mensajes y ella trabajaba en una parte del doctorado en un laboratorio al lado del departamento donde estaba este profesor. Entonces tenía miedo de que ocurriera algo, se lo contó a su director le dijo que si quería denunciarlo, que tenía todo su apoyo
y de hecho en toda la realización de experimentos él la acompañaba todos los días, que tenía que ir a ese laboratorio para que no estuviera sola. Entonces no lo denunció, pero bueno, de alguna forma contó con complicidad de parte de su entorno para ello, pero lo saben muy pocas personas después de que ocurriera. Bueno, ¿alguien más? Muchas gracias por la charla, ha sido maravillosa. Tengo una dudilla que igual me la podía resolver. Has comentado que el acoso en ciencia, por el tema, eh, mm, por cómo es la ciencia o por cómo está el sistema científico hecho, como que ayudaba un poco a que el acoso fuese silenciado, ¿no? O sea, pero eh, es en la ciencia también está, hay más acoso en el mundo de la ciencia que igual en otro tipo de ámbitos. Por los datos, es verdad que es difícil comparar datos, porque hay algunas que son encuestas de autopercepción, que puede haber muestras que tengan más sesgos, que las muestras sean distintas y tal. Entonces, siempre lo que plantean las especialistas de este tema es que es difícil comparar los datos de unos entornos y otros. También porque se hacen en países diferentes y demás. Si nos saltamos esa parte y hacemos una comparación, no cambian muchísimo los datos. Hay situaciones de acoso y esos problemas de no denunciar, de no contarlo, de tardar mucho en contarlo y demás, o de culpabilización, de vergüenza, de miedo, se da en un entorno y otro. En ese sentido, no es que la ciencia sea una burbuja para bien o para mal, sino que se da igual que en otros entornos. Pero hay esos problemas metodológicos de que es muy difícil comparar porque las metodologías son distintas, las muestras son distintas, muchas veces pues son encuestas de percepción de las personas encuestadas, pero vemos que hay problemas en esa percepción si no conoces bien qué son las situaciones de acoso, etcétera. Bueno, Ángela, muchas gracias por la charla. Mira, yo estaba pensando ahora mientras contabas alguno de los casos y también volviendo al caso de Nevenka, ¿no? De que hablabas de que el alcalde tenía una relación de poder y conocía a mucha gente y mucha gente se puso de parte del acosador, ¿no? También por estas relaciones y este tipo de acosos que se extienden mucho en el tiempo. Y estaba pensando si en algunos lugares se han establecido ambientes o ámbitos seguros para personas del ambiente del acosador que igual no es que no piensen que esa situación no es de acoso, sino que lo que tienen es miedo de ponerse o dar parte en una situación que les va a comprometer el tipo de relación que han tenido con esa persona para que den testimonios de lo que ellos realmente opinan del caso sin mostrarse tan de cara al público quizás y descubrir no sé si decir identidad, porque yo creo que en muchas ocasiones pasa eso, que muchas veces hay personas que sí que son conscientes de los acosos, pero también ese sentimiento de complicidad o culpabilidad de haber participado de manera inactiva en el proceso durante muchos años les hace no eh, postularse o ponerse, dar su opinión del tema. No sé si lo... Puede darse ese problema y de hecho, por ejemplo, lo que os comentaba en los protocolos, que a veces hay problemas que se ven con la confidencialidad, ¿no? De, claro, al final, si yo hablo porque conozco este caso, también voy a quedar señalado y puede darse lo que se llama el acoso de segundo orden. Y es que tú como persona pues, que has sido testigo o lo que sea, también te sufras situación de acoso y eso ocurre. Lo que pasa es que también es un poco al final pensar, bueno, es que yo conozco este caso, pero muchas veces pasa que por dejar pasar esas situaciones, igual hay una persona que acosa, pero las víctimas son muchas a su alrededor, ¿no? Porque al final se ha ido perpetuando durante tiempo. Julia, la del ciberacoso de estos correos electrónicos tan horribles, cuenta que tiempo después supo de más personas que le habían mandado mensajes parecidos. No de la gravedad que alcanzaron los de ella, pero mensajes fuera de tono, mensajes que no deberían haber recibido alumnas investigadoras y que había ocurrido. Pero bueno, pues al final, de alguna forma, quizás si somos testigos de esa parte, pero no somos víctimas directas, también hay que pensar, es que si no intervengo, va a haber más casos. O sea, no solo esto que acabo de ver yo, ¿no? De alguna forma, una exigencia propia de cada uno. Pero es verdad que puede darse ese acoso de segunda orden y que a veces ocurre. ¿Alguien más?
Estamos un poquito pasadas del tiempo, pero si queréis. ¿No? Pues nada. Te agradezco una vez más, Ángela. Muchas gracias por haber venido y a vosotros. Y ya estamos.